Tú recibes solo $10, mamá. El resto es nuestro. Mi hijo Alejandro sonrió cuando dijo eso. Sonrió para mí en la oficina del abogado, sentado frente a esa mesa de caoba oscura, con las manos entrelazadas como un empresario que ya cuenta su fortuna. Los 15 millones que mi exmarido Joaquín dejó al morir. 15 millones de dólares que él creía suyos. Sandra, mi nuera, rió a su lado. Una risa aguda, metálica, que rebotó contra los estantes repletos de códigos civiles y documentos legales. Se inclinó hacia mí con esos ojos brillantes de triunfo y susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan: al fin vas a entender tu lugar, Marisol. Yo permanecí en silencio, quieta en mi silla de respaldo rígido, con mi vestido gris pálido que tenía más años que dignidad, con mis manos arrugadas descansando sobre mi regazo como dos pájaros cansados. No dije nada. Solo miré al abogado Salvador, un hombre de 60 años con gafas de montura plateada y una carpeta gruesa frente a él. Esperé en silencio que leyera la siguiente página. En realidad, comenzó Salvador, carraspeando, sus dedos deteniéndose sobre el papel. Su madre. Vi cómo el rostro de Alejandro cambiaba, cómo la sonrisa se congelaba primero, luego se agrietaba, cómo sus labios se abrían sin encontrar palabras, cómo palidecía, segundo a segundo, como si la sangre abandonara su cuerpo buscando un lugar más limpio donde estar. Sandra dejó de reír. El silencio que cayó entonces fue denso, pesado, del tipo que aplasta el pecho y hace que el aire sea difícil de respirar. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de los dos imaginaba mientras me miraban como si yo fuera una mendiga invitada por error a un banquete de reyes, es que yo no había sido convocada a esa oficina para perder. Había sido convocada para presenciar la caída de quienes creyeron que el olvido era gratis. 3 semanas antes, cuando recibí la llamada del bufete de abogados, estaba en la cocina de mi apartamento de 2 habitaciones en el lado viejo de la ciudad. Un lugar pequeño que olía a café recalentado y a las empanadas que vendía los domingos para pagar la luz. El teléfono sonó mientras secaba mis manos en un trapo desgastado, y al principio pensé que era otra vez el banco, recordándome que mi pensión llegaba con retraso. Pero la voz del otro lado era formal, educada, y pronunció un nombre que yo no escuchaba hacía 20 años. Señora Marisol, soy el abogado Salvador Mendoza. Llamo en nombre del señor Joaquín Salazar. Lamento informarle que ha fallecido. Su presencia es requerida para la lectura del testamento. Joaquín. El hombre con quien me casé cuando tenía 22 años y el mundo parecía un lugar generoso. El hombre que se convirtió en millonario mientras yo me convertía en un fantasma. El hombre que firmó los papeles del divorcio sin mirarme a los ojos, 30 años atrás, cuando Alejandro apenas tenía 12. Mi presencia, repetí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Para qué? Es un requisito del testamento, señora. Todos los herederos deben estar presentes. Herederos. La palabra sonó como una broma cruel. Yo no era heredera de nada. Había dejado de serlo el día que Joaquín me entregó un cheque por $5,000 y me dijo que eso era todo lo que recibiría. Para que empieces de nuevo, dijo entonces, como si 30 años de matrimonio pudieran caber en un sobremanila. Pero acepté la cita. Porque después de vivir 65 años aprendiendo que la vida no te debe explicaciones, también aprendí que a veces las respuestas llegan cuando ya no las esperas. El día de la lectura del testamento amaneció gris, con ese tipo de cielo bajo que parece presionar contra los edificios. Me vestí con lo mejor que tenía, ese vestido gris que compré en un mercado de pulgas, unos zapatos negros con el tacón desgastado y un pañuelo color marfil que había sido de mi madre. Tomé 2 autobuses para llegar al centro, donde las oficinas de abogados ocupaban edificios de vidrio y acero que reflejaban un mundo al que yo no pertenecía. Subí al piso 14 en un ascensor que olía a perfume caro y ambición, y cuando las puertas se abrieron, ahí estaba Alejandro. Mi hijo. No me abrazó. No me preguntó cómo había llegado, si necesitaba algo, si estaba bien. Me miró de arriba abajo, evaluándome como se evalúa una mancha en la alfombra, y dijo: «Llegas tarde». «Llegué a la hora indicada», respondí. Sandra apareció detrás de él, envuelta en un traje sastre color vino y tacones que resonaban como martillos contra el mármol. Me miró con esa mezcla de lástima y desprecio que solo las nueras exitosas saben perfeccionar. «Qué lindo vestido, Marisol», dijo arrastrando las palabras. «Vintage, ¿verdad?»
No respondí. Había aprendido hacía mucho que algunas palabras solo buscan sangre, y yo ya no tenía más que dar. Entramos juntos a la oficina del abogado Salvador. Una sala amplia con ventanales que daban a la ciudad, estanterías repletas de libros que nadie leía, y esa mesa enorme de caoba donde se deciden destinos y se reparten fortunas. Alejandro y Sandra se sentaron del lado de los ganadores. Yo me senté sola, frente a ellos, como una acusada esperando sentencia. Salvador abrió la carpeta, carraspeó, y comenzó a leer con esa voz monótona que usan los abogados cuando las emociones estorban. Yo, Joaquín Salazar, en pleno uso de mis facultades, declaro como mi última voluntad. Alejandro no dejaba de sonreír. Sandra tamborileaba sus uñas contra la mesa, impaciente por escuchar la cifra que cambiaría su vida. Y yo solo respiraba, porque sabía algo que ellos ignoraban, que el silencio no es debilidad. Es el sonido de una verdad esperando su turno para hablar. La oficina del abogado Salvador era el tipo de lugar donde el dinero hablaba en voz baja, pero todos le escuchaban. Paredes color crema, cuadros abstractos que no significaban nada pero costaban fortunas, y ese silencio pesado que solo existe en los espacios donde se decide quién vale y quién no. Yo no valía. Al menos eso era lo que los ojos de mi hijo me habían dicho desde que entré. Me acomodé en la silla, sintiendo como la tela gastada de mi vestido gris rozaba contra el cuero fino del asiento. Mis zapatos, con las suelas casi lisas de tanto caminar, apenas tocaban la alfombra persa que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. Alejandro tamborileaba los dedos sobre la mesa. Llevaba un reloj suizo que brillaba bajo las luces del techo, un traje que olía a nuevo y a ambición. Su cabello, peinado hacia atrás con gel, lo hacía parecer mayor de sus 43 años. O tal vez era la dureza en su mirada lo que lo envejecía. Esa frialdad que no recordaba haber visto cuando era niño, cuando se subía a mis rodillas y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. ¿En qué momento perdí a ese niño? Sandra se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Él asintió sin mirarla, sin apartar los ojos del abogado Salvador, que continuaba leyendo el testamento con la parsimonia de quien ha visto demasiadas familias destruirse frente a documentos legales. Declaro que mis bienes, valuados en $15 millones, serán distribuidos de la siguiente manera. El corazón me latía despacio, tan despacio que sentía cada golpe como un tambor distante. No esperaba nada. Joaquín me lo había dejado claro 30 años atrás, cuando me entregó ese cheque y cerró la puerta de nuestra vida compartida. $5,000. Eso fue todo. El precio de 3 décadas de matrimonio, de noches sin dormir cuidando a un hijo enfermo, de comidas preparadas con amor, de juventud entregada a un hombre que construyó su imperio mientras yo sostenía los cimientos invisibles. Pero aquí estaba, convocada. Y eso, por alguna razón, me hacía sentir un cosquilleo extraño en el pecho. Como cuando sabes que algo está por cambiar, pero no sabes si será para bien o para mal. Al señor Alejandro Salazar, mi único hijo, continuó Salvador. Alejandro se enderezó. Sandra apretó su mano. Le corresponden. El silencio se volvió sólido. Podía tocarlo, pesarlo, sentir cómo aplastaba el aire entre nosotros. $10. Por un segundo, nadie se movió. Las palabras flotaron en el aire como algo irreal, como si Salvador hubiera hablado en un idioma que ninguno entendíamos. Alejandro parpadeó. Una vez. 2 veces. «Perdón», dijo con voz estrangulada. Salvador repitió, sin levantar la vista del documento, $10. A su esposa, la señora Sandra Salazar, le corresponden igualmente $10. Sandra soltó una carcajada. Pero no era de alegría. Era de incredulidad, de esas risas que suenan a vidrios rompiéndose. «Esto es un error», dijo Alejandro, levantándose de golpe. La silla crujió hacia atrás. «Tiene que ser un error. Mi padre no. Él no haría esto». Salvador lo miró por encima de sus gafas de montura plateada. «No hay error, señor Salazar. El testamento fue redactado hace 6 meses, en plenas facultades mentales de su padre, con 3 testigos presentes y certificado por notario público. Entonces está anulado. Impugnado. No puede ser válido». «Es completamente válido». Alejandro respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más denso.
Se pasó las manos por el cabello, deshaciendo el gel, dejando mechones sueltos que lo hacían parecer más humano, más vulnerable. Sandra se puso de pie también, con los ojos encendidos. ¿Y el resto? ¿Los 15 millones? ¿A quién van? Yo seguía quieta. Tan quieta que podría haberme confundido con una de esas estatuas de los museos que visité una vez, cuando todavía tenía dinero para esas cosas. Salvador respiró hondo. Pasó otra página. Y dijo algo que no entendía al principio, porque mi cerebro se negaba a procesar las palabras. A la señora Marisol Herrera de Salazar le corresponde la totalidad de los 15 millones de dólares. El mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo música de fondo ni luces que se atenuaran. Solo un silencio tan absoluto que podía escuchar el zumbido de la lámpara fluorescente en el techo, el tic-tac del reloj de pared, mi propia respiración entrando y saliendo de mis pulmones como si acabara de recordar cómo hacerlo. ¿Qué? Susurré. Alejandro giró hacia mí. Su rostro había perdido todo el color. Parecía un hombre al borde de un acantilado descubriendo que el suelo bajo sus pies nunca fue sólido. No, dijo. Solo eso. No. Sandra dio un paso hacia la mesa, con las manos extendidas como garras. Esto es una locura. Ella no tiene derecho. Se divorció de él hace 30 años. No tiene ningún derecho. Salvador la ignoró. Me miró directamente a mí, y por primera vez desde que entré a esa oficina, vi algo parecido a la calidez en sus ojos grises. Señora Marisol, su exesposo dejó instrucciones muy específicas. Desea que continúe leyendo. Asentí. Porque aunque mi mente era un torbellino de confusión, aunque sentía que estaba soñando y que en cualquier momento despertaría en mi pequeño apartamento con olor a café, necesitaba escuchar. Necesitaba entender. Salvador tomó otro documento de la carpeta. Este era diferente. No tenía el formato rígido de un testamento legal. Era una carta, escrita a mano, con la letra temblorosa pero reconocible de Joaquín. El señor Salazar dejó esto para ser leído en presencia de todos. Dice así: a quien corresponda, especialmente a mi hijo Alejandro. Si están escuchando esto, significa que ya conocen mi decisión. Y sé que no la entienden. Permítanme explicar. Alejandro se dejó caer en su silla. Sandra permanecía de pie, petrificada, con los labios entreabiertos. Y yo sentía como algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas, comenzaba a despertar. Salvador continuó leyendo. Marisol merece cada centavo de esos 15 millones. No por lástima, no por nostalgia, sino porque esos 15 millones existen gracias a ella. Las lágrimas comenzaron a nublarse en mis ojos sin permiso. Parpadeé, intentando mantenerlas adentro, pero era inútil. Habían esperado 30 años para salir. Lo que mi hijo no sabe, lo que nadie sabe, es que cuando yo era un hombre quebrado con una idea y $0 en el banco, fue Marisol quien vendió las joyas de su abuela para darme el capital inicial. Fueron $6,000. Ella nunca me los cobró. Nunca me los recordó. Solo dijo: creo en ti. Alejandro negaba con la cabeza, pero sus ojos estaban fijos en la carta, como hipnotizado. Cuando el negocio casi se hunde en el segundo año, fue Marisol quien trabajó 3 turnos como secretaria para pagar la renta de la oficina. Yo ni siquiera se lo pedí. Simplemente lo hizo. Y cuando le pregunté por qué, me dijo: porque esta familia no se va a hundir. Salvador hizo una pausa. Se quitó las gafas. Las limpió con un pañuelo del bolsillo. Volvió a colocárselas y continuó. Construí un imperio. Pero los cimientos no los puse yo. Los puso ella. Y cuando el éxito llegó, cuando el dinero comenzó a fluir y las oportunidades se multiplicaron, yo me olvidé. Me olvidé de quién había estado ahí cuando no había nada. Me enamoré de otra mujer. Pedí el divorcio. Y Marisol, esa mujer que lo había dado todo, se fue en silencio. Cerré los ojos. Los recuerdos volvieron como olas. Joaquín diciéndome que había conocido a alguien más joven, alguien que entendía sus ambiciones. Yo empacando mis cosas mientras Alejandro lloraba en su habitación. La firma de los papeles. El cheque. La puerta cerrándose. El silencio después. Salvador dobló la carta con cuidado, como si fuera algo sagrado, y la dejó sobre la mesa.
El silencio en la oficina era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada, el latido sordo de mi corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado que acaba de ver la puerta abierta. Alejandro tenía la mirada perdida en algún punto de la pared. Sus manos, esas manos que había sostenido cuando aprendía a caminar, temblaban ligeramente sobre la superficie pulida de la mesa. Sandra se había dejado caer en su silla, con el rostro descompuesto, como una actriz que olvida su parlamento en medio de la escena más importante. «Hay más», dijo Salvador, y su voz sonó casi compasiva. Tomó otra página. Esta parecía más reciente, escrita en computadora pero con una firma manuscrita al final. La firma de Joaquín. Esa rúbrica amplia y segura que recordaba de tantos documentos, de tantos contratos, de aquellos papeles de divorcio que firmé con mano temblorosa 30 años atrás. «Sé que mi hijo se preguntará por qué hice esto», leyó Salvador. «Permíteme responder, Alejandro, desde el único lugar donde ahora puedo hablar, la verdad. Durante años te eduqué en el éxito, en la ambición, en la conquista. Te enseñé a ver el mundo como un territorio a dominar, como una ecuación donde solo importan los números y los resultados. Te di todo lo material que necesitabas, pero olvidé enseñarte lo más importante, la gratitud». Alejandro cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, brillante y solitaria como una estrella cayendo del cielo. Hace 6 meses, cuando los médicos me dijeron que mi corazón estaba fallando, comencé a revisar documentos antiguos, papeles guardados en cajas que no había abierto en décadas. Y encontré algo que me partió el alma: los recibos de las joyas que Marisol vendió para financiarme. Las cartas del banco donde ella aparecía como codeudora de mis primeros préstamos. Los contratos de trabajo donde figuraba en 3 empleos simultáneos mientras yo construía mi empresa. Miré mis manos. Esas manos arrugadas que habían fregado pisos, que habían escrito a máquina durante horas interminables, que habían preparado miles de comidas, que habían trabajado hasta sangrar para que un hombre pudiera perseguir sus sueños. Nunca le pedí reconocimiento. Nunca esperé nada a cambio. Porque así amaba yo entonces, sin recibos, sin facturas, sin contratos que garantizaran devoluciones. Simplemente amaba. Y daba. Y confiaba en que eso era suficiente. Llamé a Marisol, continuó Salvador leyendo. Fue la llamada más difícil de mi vida. Le pregunté por qué nunca me lo había recordado. ¿Por qué nunca exigió lo que era suyo? ¿Por qué aceptó ese cheque miserable y desapareció en silencio? ¿Sabes qué me respondió, Alejandro? Me dijo, porque no quería que sintieras que tu padre era un hombre que debía favores. Quería que crecieras admirándolo, incluso si eso significaba que yo desapareciera de la foto. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No era dolor. Era algo más profundo. Era el sonido de todas esas paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzando a desmoronarse. 30 años de silencio, de orgullo tragado, de dignidad mantenida a costa de mi propia verdad, se desintegraban con cada palabra que Salvador leía. Alejandro sollozó. Un sollozo seco, masculino, de esos que suenan a derrota. Sandra lo miró con desprecio. «Contrólate», le siseó entre dientes. «Todavía podemos impugnar esto. Ningún juez va a...» «Cállate», dijo Alejandro. Y su voz sonó rota, pero firme. «Por favor, cállate». Salvador carraspeó y continuó. «Hijo mío, te he dado todo excepto el ejemplo correcto. Te enseñé a ganar, pero no a agradecer. Te mostré el camino del éxito, pero olvidé enseñarte el valor del sacrificio ajeno. Estos 15 millones no son una fortuna que construí solo. Son el fruto de una semilla que tu madre plantó con sus propias manos, con su propio sudor, con su propia sangre». El abogado hizo una pausa. Bebió un sorbo de agua de un vaso que había sobre la mesa. El líquido bajó por su garganta con un sonido audible en el silencio espeso de la habitación. «Por eso he decidido que todo vuelva a ella. No como compensación, porque ninguna cantidad de dinero compensa 30 años de olvido, sino como reconocimiento, como justicia, como la única forma que tengo, desde donde esté ahora, de decirle: te vi. Finalmente te vi. Y entendí que sin ti, nada de esto habría existido». Llevé las manos a mi rostro. Las lágrimas caían ahora sin control, tibias y saladas, lavando décadas de silencio.
No eran lágrimas de alegría, ni siquiera de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de una verdad que por fin podía respirar, que por fin podía existir fuera de mi pecho donde la había guardado como un secreto peligroso. Alejandro se puso de pie. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración trabajosa. Podía ver su reflejo en el cristal, un hombre destruido, un hijo que acaba de entender el precio que su madre pagó por su comodidad. Sandra también se levantó, pero su reacción fue diferente. Tomó su bolso de marca, uno de esos que cuestan más que el alquiler de mi apartamento, y lo apretó contra su pecho como un escudo. «Esto no se va a quedar así», dijo con voz envenenada. «Vamos a llevarlo a tribunales. Vamos a demostrar que ese testamento fue hecho bajo coerción, bajo manipulación, bajo...» «¿Bajo qué?», la interrumpí. Fue la primera vez que hablaba desde que Salvador comenzó a leer. Mi voz sonó extraña, más fuerte de lo que esperaba, más firme. Sandra me miró como si acabara de recordar que yo estaba ahí. «¿Bajo qué vas a demostrar que es inválido?», repetí, poniéndome de pie lentamente. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó. Pero me sostuve erguida, con toda la dignidad que 65 años de vida humilde me habían enseñado a cultivar. «Bajo la verdad», escupió Sandra. «Bajo el hecho de que tú manipulaste a un hombre moribundo para que cambiara su testamento. Bajo el hecho de que apareciste de la nada después de 30 años para...». «Yo no aparecí de la nada», dije con calma. «Él me llamó. Y cuando lo hizo, fui. Porque así he sido siempre. Cuando alguien que amé me necesitó, estuve ahí. Aunque ese alguien me hubiera borrado de su vida. Aunque me hubiera olvidado. Aunque me hubiera reemplazado». Salvador intervino. «Señora Sandra, el testamento fue redactado hace 6 meses, cuando el señor Joaquín Salazar aún gozaba de salud aceptable. Fue revisado por 3 especialistas en derecho sucesorio. Hay grabaciones en video de la lectura de voluntades. Hay certificados médicos que confirman su lucidez mental. Y hay testigos que no tienen ningún vínculo con la señora Marisol. Si desea impugnarlo, está en su derecho. Pero le adelanto que no tendrá éxito». Sandra respiraba con furia. Sus ojos se movían de mí a Alejandro, de Alejandro al abogado, buscando una grieta, una salida, una forma de revertir lo irreversible. «Tú lo planeaste», me dijo señalándome con un dedo tembloroso. Tú sabías que él estaba enfermo. Lo buscaste. Lo convenciste. Jugaste la carta de la pobre víctima y... Suficiente. La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Se volvió desde la ventana, y su rostro estaba rojo, hinchado, devastado. «Suficiente. Sandra, basta». «¿Basta? ¿Me estás diciendo que aceptas esto? ¿Que aceptas que esta mujer se quede con todo mientras nosotros?» «Esta mujer», dijo Alejandro, y su voz se quebró, «es mi madre». El silencio regresó. Pero esta vez era diferente. No era el silencio de la espera. Era el silencio del entendimiento. De la verdad asentándose como polvo después de una tormenta. Salvador cerró la carpeta. «Hay una última cláusula», dijo mirándome. «El señor Salazar especificó que los $10 destinados a su hijo y nuera tienen una condición». Alejandro lo miró con ojos enrojecidos. «¿Qué condición?» «Que si en un plazo de 5 años demuestran dignidad, arrepentimiento genuino y un cambio de carácter verificable, la señora Marisol tendrá la opción, no la obligación, de compartir parte de la herencia con ustedes. La decisión será completamente suya». Alejandro se quedó inmóvil. Las palabras del abogado flotaron en el aire como ceniza después de un incendio, cubriendo todo, cambiando el color de la realidad. 5 años. Dignidad. Arrepentimiento. Palabras que sonaban simples, pero que pesaban como piedras sobre su espalda encorvada. Sandra soltó una risa amarga, sin humor. «Qué conveniente. Qué perfecto. Así nos mantienes esperando, ¿verdad? Así nos haces bailar como marionetas durante 5 años mientras tú disfrutas de millones que no te corresponden». La miré. Realmente la miré. No con rabia. No con desprecio. Con algo más parecido a la lástima. Porque reconocí en sus ojos algo que había visto antes en el espejo, hace muchos años. El miedo.
Ese terror visceral de perder el piso bajo los pies, de descubrir que todo lo que creía sólido era solo humo. Yo no escribí ese testamento, dije con voz tranquila. Yo no pedí nada de esto. Pero lo aceptas, ¿verdad?, escupió Sandra. Vas a tomar ese dinero y vas a dejarnos con $10. 10 miserables dólares, como si fuéramos limosneros. Como si tu hijo, el hijo que pariste, no valiera más que eso. Algo se retorció dentro de mi pecho. Porque tenía razón en una cosa: Alejandro era mi hijo. El niño que había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había amamantado durante noches sin dormir, que había criado con las uñas cuando Joaquín estaba demasiado ocupado construyendo imperios para notar que su familia se desmoronaba. Pero ese niño se había convertido en este hombre que me había mirado con desdén al entrar. Este hombre que había sonreído cuando me dijo que yo recibiría $10. Este hombre que no me había llamado en 8 años, que no sabía dónde vivía, que no me había invitado a su boda con Sandra, que había borrado mi número de su teléfono como se borra un error. Mi hijo vale mucho más que $10, dije, y mi voz se quebró. Vale infinitamente más. Pero el hombre que ha decidido ser, ese hombre necesita aprender algo que yo no pude enseñarle. Alejandro se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, húmedos, llenos de algo que no sabía si era arrepentimiento o solo vergüenza de haber sido expuesto. Mamá, comenzó. Pero no pude escucharlo. No todavía. Porque si le escuchaba, si permitía que esa palabra, mamá, entrara en mi pecho después de tantos años de no oírla, me desmoronaría. Y necesitaba mantenerme entera. Solo un poco más. Salvador se aclaró la garganta. Señora Marisol, necesito que firme estos documentos para formalizar la transferencia de bienes. Si gusta, puede tomarse unos días para revisar todo con su propio abogado. No tengo abogado, dije. Puedo recomendarle varios de confianza. Asentí, aunque mi mente estaba en otro lugar. Estaba en aquel apartamento pequeño donde había vivido los últimos 30 años. En esa cocina donde preparaba empanadas los domingos para vender a los vecinos. En esa cama angosta donde pasaba las noches leyendo libros prestados de la biblioteca porque no tenía dinero para comprarlos. En esas paredes delgadas donde escuchaba a las familias de al lado reír, discutir, vivir, mientras yo existía en un silencio que había aprendido a llamar paz. ¿Qué haría con $15 millones? La pregunta sonaba absurda incluso en mi mente. Yo, que contaba las monedas para el autobús. Yo, que guardaba las bolsas del supermercado para reutilizarlas. Yo, que había aprendido a estirar 1 kilo de arroz durante 2 semanas. ¿Qué sabía yo de millones? Necesito aire, dije de repente. Me puse de pie, sintiendo como las rodillas protestaban, como la espalda crujía con ese dolor familiar que ya era parte de mí. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, dignos, aunque cada músculo de mi cuerpo temblaba. Señora Marisol, llamó Salvador. Los documentos. Mañana, respondí sin voltear. Volveré mañana. Salí de la oficina sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. El pasillo era largo, forrado con alfombra color vino que amortiguaba el sonido de mis zapatos gastados. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en diferentes épocas, como si el tiempo fuera algo que pudiera enmarcarse y colgarse para que todos lo vieran. Llegué al ascensor y presioné el botón. Las puertas se abrieron con un sonido suave, mecánico. Entré. Espera. Era Alejandro. Corría por el pasillo con el saco desabotonado, la corbata torcida, el cabello desordenado. Metió la mano entre las puertas antes de que se cerraran. El sensor detectó el obstáculo y las puertas se abrieron nuevamente. Entró al ascensor conmigo. Jadeaba. Olía a sudor frío y a desesperación. Las puertas se cerraron. Estábamos solos en ese cubo de metal y espejos, bajando hacia el mundo real, alejándonos de las oficinas donde se reparten destinos con papeles y firmas. Mamá, dijo otra vez. Su voz sonaba rota. Yo no sabía. No lo miré. Mantuve la vista fija en los números que cambiaban sobre la puerta. 14, 13, 12. No sabía lo que hiciste por papá. No sabía que tú fuiste quien. No importa, dije.
Sí importa. Importa todo. 11. 10. 9. ¿Cuándo dejaste de llamarme?, pregunté. Y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Cuándo decidiste que yo ya no existía? Alejandro se apoyó contra la pared del ascensor. El espejo reflejaba su rostro descompuesto, multiplicándolo en ángulos infinitos. Cuando Sandra y yo nos casamos, admitió. Ella dijo que tú representabas un pasado que yo necesitaba superar. Dijo que para crecer necesitaba cortar con las ataduras. Y yo le creí, porque era más fácil creerle a ella que enfrentar la verdad. ¿Qué verdad? 8. 7. 6. Que me avergonzaba de ti. Las palabras cayeron como cuchillos. Directas, filosas, honestas. Me volví hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no se permitía derramar. Me avergonzaba de tu ropa usada, continuó con voz temblorosa. De tu apartamento pequeño. De tu trabajo vendiendo empanadas. De que mis amigos preguntaran por qué mi madre vivía así cuando mi padre era millonario. Era más fácil decir que estabas enferma, que vivías lejos, que estábamos distanciados. Era más fácil borrarte que explicarte. 5. 4. 3. Y ahora, dije lentamente, descubres que todo lo que tu padre construyó, todo lo que tú disfrutaste, todo lo que te hizo sentir superior, existió porque yo vendí las joyas de mi abuela. Porque trabajé 3 turnos. Porque di todo sin pedir nada. Asintió. Una lágrima finalmente se escapó, rodando por su mejilla. Ahora descubres, continué, que la mujer de la que te avergonzabas era la única razón por la que podías sentirte orgulloso. 2. 1. Planta baja. Las puertas se abrieron. El lobby del edificio se extendía ante nosotros. Mármol brillante, plantas decorativas, gente en trajes caros caminando con propósito y prisa. Salí del ascensor. Alejandro me siguió. Mamá, por favor, dame la oportunidad de arreglarlo. Dame esos 5 años. Dame la oportunidad de ser el hijo que debí ser siempre. Me detuve. Giré hacia él. Lo miré realmente, como no lo había mirado en años. Vi al niño que había sido. Al adolescente rebelde. Al hombre ambicioso. Y ahora, al hombre quebrado que suplicaba por algo que el dinero no podía comprar, redención. No depende de mí, dije suavemente. Tu padre te dio 5 años. Úsalos. Demuestra que puedes ser más que tu vergüenza, más que tu ambición, más que el hijo que aprendió a olvidar de dónde vino. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tú me perdonas? Esa pregunta imposible. ¿Cómo perdonas a alguien que te borró de su vida? ¿Cómo perdonas años de silencio, de cumpleaños olvidados, de llamadas nunca devueltas? ¿Cómo perdonas la vergüenza que sintió de ti cuando tú nunca sentiste nada más que orgullo de él? No lo sé, respondí honestamente. No lo sé todavía, Alejandro. Pero sí sé esto, el perdón no se mendiga. Se gana. Día a día. Acción por acción. El tiempo dirá si realmente has cambiado o si solo estás asustado de perder lo que creías tuyo. Caminé hacia la salida del edificio sintiendo el peso de mi vida entera sobre los hombros. Cada paso sonaba hueco contra el mármol pulido, como si mis pies no pertenecieran a ese lugar de lujos y promesas. La puerta giratoria me escupió hacia la calle, donde el ruido de la ciudad me golpeó como una ola. Bocinas, voces, el rumor constante de miles de vidas moviéndose en direcciones diferentes. El cielo seguía gris. Amenazaba lluvia, pero no se decidía a soltar ni una gota. Me quedé parada en la acera, rodeada de gente que pasaba a mi lado sin verme, como siempre había sido. Invisible. Transparente. Una mujer mayor con un vestido gris que no llamaba la atención de nadie. Excepto que ahora ya no era esa mujer. Ahora era la heredera de $15 millones. La palabra sonaba falsa incluso en mi mente. Heredera. Como si yo hubiera esperado algo, como si hubiera planeado esto, como si hubiera vivido 30 años con la secreta esperanza de que Joaquín recordara. Pero no. Había vivido sin esperar nada porque había aprendido que las expectativas solo traen desilusiones. Busqué en mi bolso viejo las monedas para el autobús. Mis dedos tocaron llaves, un pañuelo deshilachado,
una cartera delgada donde guardaba mi identificación y $22 que debían durarme hasta el fin de semana. Todo lo que poseía cabía en ese bolso de tela desteñida que había comprado en un mercado hace 10 años. Todo lo que poseía. Hasta hoy. Señora. Me volví. Era el portero del edificio, un hombre joven con uniforme impecable y sonrisa profesional. ¿Necesita un taxi? Negué con la cabeza. No, gracias. Tomaré el autobús. Me miró con extrañeza, probablemente preguntándose qué hacía una mujer como yo saliendo de un edificio como ese. No sabía que acababa de convertirme en millonaria. No sabía que la mujer frente a él ya no necesitaba contar monedas para el transporte. Pero yo sí seguía contándolas. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús. Mis pies dolían dentro de los zapatos gastados. Una ampolla se había abierto en el talón derecho y podía sentir cómo la piel rozaba contra el cuero duro con cada paso. Pero continué, porque así había vivido siempre, ignorando el dolor, empujando hacia adelante, sobreviviendo. La parada estaba llena. Una madre joven con 2 niños pequeños. Un hombre en overol manchado de pintura. Una adolescente con audífonos mirando su teléfono. Gente real. Gente como yo. Gente que conocía el precio exacto del pan, que calculaba si podía permitirse un café o si ese dinero era mejor guardarlo para la luz. Me senté en la banca de metal. El frío se filtró a través de mi vestido delgado. Cerré los ojos y dejé que el ruido de la ciudad me envolviera. Bocinas. Risas. El chirrido de frenos. El grito de un vendedor ambulante ofreciendo frutas. La vida, moviéndose a mi alrededor, indiferente a las revoluciones privadas que ocurren en los corazones de las personas. Marisol. Abrí los ojos. Una mujer se había sentado a mi lado. Tardé un momento en reconocerla. Fátima, mi vecina del apartamento de abajo. Una mujer de mi edad, con el cabello teñido de un color castaño que no terminaba de parecer natural y un rostro marcado por los mismos años de trabajo duro que el mío. Fátima, dije sorprendida. ¿Qué haces por aquí? Vengo de una entrevista de trabajo, respondió con una sonrisa cansada. Secretaria en una oficina de contadores. No creo que me llamen, pero hay que intentar, ¿verdad? Asentí. Fátima había perdido su empleo hacía 3 meses. Desde entonces la veía cada vez más delgada, más callada, con esa mirada de quien cuenta cada centavo y aún así no llega a fin de mes. ¿Y tú? Preguntó. ¿Te ves diferente? ¿Pasó algo? Abrí la boca para responder, para decir que sí, que había pasado algo monumental, algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Porque ¿cómo le explicas a alguien que lucha por sobrevivir que acabas de heredar una fortuna? ¿Cómo compartes esa noticia sin que suene como un insulto a su realidad? Fui a una reunión, dije finalmente, de asuntos legales. Mi exmarido falleció. Ay, Marisol, lo siento mucho. No hace falta. Hace 30 años que no lo veía. Fátima asintió con entendimiento. Ella también tenía su historia de divorcios, de hombres que prometieron y olvidaron, de vidas reconstruidas con restos y esperanza. El autobús llegó con un chirrido de frenos. Subimos juntas. Pagué mi pasaje con las monedas exactas. El conductor ni siquiera me miró al entregarle el dinero. Solo abrió la puerta mecánicamente, un gesto repetido 1000 veces al día con 1000 personas diferentes. Me senté junto a Fátima en uno de los asientos de plástico naranja. El autobús olía a humanidad, sudor, perfume barato, el aroma de comida frita que alguien llevaba en una bolsa. Olía a mi vida, a todo lo que conocía. ¿Sabes qué estaba pensando hoy?, dijo Fátima mirando por la ventana. Que a veces me pregunto si valió la pena. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio. ¿Y para qué? Para vivir en apartamentos pequeños, para contar monedas, para llegar a viejas sin nada que mostrar. Sus palabras me atravesaron, porque yo había pensado lo mismo tantas veces. En las noches de insomnio, cuando el silencio del apartamento era tan grande que podía escuchar mis propios pensamientos gritando. ¿Valió la pena? ¿Todo ese trabajo? ¿Todo ese sacrificio por Joaquín, por Alejandro, por una familia que me olvidó? Sí valió la pena, dije, y me sorprendí de la firmeza en mi voz.
Fátima me miró con curiosidad. Valió la pena, repetí, porque sobrevivimos. Porque estamos aquí, respirando, existiendo, a pesar de todo lo que intentó quebrarnos. Eso es más valioso que cualquier cuenta bancaria. Ella sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Eres más fuerte que yo, Marisol. No, solo soy más vieja. Y cuando vives tanto, aprendes que la fuerza no es no caer. Es levantarse cada vez que caes. El autobús avanzaba por las calles familiares de mi barrio. Edificios viejos con pintura descascarada. Tiendas de esquina con letreros despintados. Niños jugando fútbol en la calle. Ropa colgada en balcones oxidados. Mi mundo. El mundo que había conocido durante 30 años. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. No porque ahora tuviera dinero, sino porque finalmente sabía la verdad. Joaquín la había visto. Había reconocido mi sacrificio. Y aunque llegó 30 años tarde, aunque tuvo que morir para hacerlo, esa verdad existía ahora. Estaba escrita en documentos legales, leída en voz alta, registrada en la memoria de quienes estuvieron presentes. Ya no era invisible. Ya no era olvidada. Era vista. Finalmente, después de décadas de existir en las sombras de otros, alguien había encendido una luz y había dicho: ella importa. Esta es mi parada, dijo Fátima poniéndose de pie. Nos vemos luego, Marisol. Y gracias por lo que dijiste. La vi bajar del autobús y caminar por la acera con su bolso gastado y sus zapatos que necesitaban cambio. Una mujer más invisible, una vida más que pasaba desapercibida en la inmensidad de la ciudad. Pero yo la había visto. Bajé 3 paradas después. Mi edificio se levantaba frente a mí, 5 pisos de concreto manchado, ventanas con marcos de aluminio oxidado, una puerta de entrada que nunca cerraba bien. Hogar. Subí las escaleras porque el elevador llevaba 2 meses descompuesto. Mis rodillas protestaron en cada escalón. 3er piso. Puerta de la derecha. Saqué las llaves de mi bolso y abrí. El apartamento me recibió con su olor familiar, humedad, café viejo, el jabón barato que usaba para lavar los platos. 2 habitaciones. Una cocina del tamaño de un armario. Un baño con azulejos partidos. Muebles que había comprado de segunda mano o rescatado de la calle. Una mesa donde comía sola cada noche. Una cama donde dormía sola cada noche. Mi vida entera cabía en 50 metros cuadrados. Me dejé caer en el sofá desvencijado. Los resortes crujieron bajo mi peso. La tela estaba tan gastada que podía ver el relleno saliendo por las costuras. Había pensado en reemplazarlo tantas veces, pero nunca tenía el dinero suficiente. Siempre había algo más urgente: la luz, el agua, la comida. Ahora tenía $15 millones. La realidad de esas palabras finalmente me golpeó. No con alegría. No con euforia. Con algo más pesado. Con responsabilidad. Con miedo. ¿Qué haces con $15 millones cuando has vivido 65 años sin nada? ¿Compras un apartamento nuevo? ¿Ropa cara? ¿Viajes a lugares que solo has visto en revistas viejas? ¿Y luego qué? El dinero no devuelve los años perdidos. No borra la soledad. No trae de vuelta al hijo que te olvidó o al marido que te reemplazó. El dinero solo es dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el patio interior del edificio, ropa tendida, macetas con plantas medio muertas, un gato callejero durmiendo sobre una caja de cartón. Vida simple. Vida real. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama angosta, mirando las grietas del techo que conocía de memoria. Una cerca de la lámpara tenía forma de río. Otra parecía un pájaro con las alas extendidas. Las había estudiado durante años de insomnio, dándoles nombres, inventándoles historias, cualquier cosa para no pensar en el vacío que rodeaba mi vida. Pero esta noche las grietas no me distraían. Mi mente volvía una y otra vez a esa oficina. A la voz del abogado Salvador leyendo las palabras de Joaquín. A la carta donde confesaba la verdad que yo había guardado en silencio durante 30 años. Los cimientos no los puse yo. Los puso ella. Cerré los ojos sintiendo como las lágrimas se deslizaban hacia las sienes, tibias y silenciosas. No eran lágrimas de alegría.
Eran lágrimas de duelo, porque parte de mí había muerto esperando ese reconocimiento, y ahora que llegaba demasiado tarde. Joaquín estaba muerto. No podría mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué me olvidó durante 3 décadas si sabía lo que yo había hecho? ¿Por qué esperó hasta la muerte para decir la verdad? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente me levanté. Me puse una bata desgastada y fui a la cocina. Preparé té en la estufa vieja que tenía un quemador roto. El agua hirvió con ese silbido agudo que había escuchado miles de veces. Serví el té en una taza desportillada y me senté a la mesa. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando rectángulos plateados sobre el piso de linóleo. Podía escuchar a los vecinos, alguien roncando en el apartamento de arriba, una pareja discutiendo en voz baja 2 puertas más allá, el llanto de un bebé que no podía dormir. Los sonidos de la pobreza. De vidas apretadas en espacios demasiado pequeños, de paredes tan delgadas que la privacidad era un lujo que nadie podía permitirse. ¿Seguiría viviendo aquí? ¿Con 15 millones en el banco? La pregunta sonaba absurda, pero también sonaba aterradora, porque este lugar, por miserable que fuera, era mío. Lo conocía. Sabía que escalón crujía más fuerte, que grifo goteaba por las noches, que vecino tocaba tu puerta cuando necesitabas sal o azúcar. Era mi mundo. Pequeño, gastado, pero seguro. El dinero abriría puertas, pero también cerraría otras. Ya no sería la Marisol que vendía empanadas los domingos. Ya no sería la vecina que prestaba tazas de harina. Ya no sería invisible. Y la invisibilidad, había aprendido, también era una forma de protección. Bebí mi té despacio, dejando que el calor me bajara por la garganta. Pensé en Alejandro, en su rostro descompuesto cuando escuchó la verdad, en sus lágrimas contenidas, en esa confesión terrible. Me avergonzaba de ti. Esas palabras me habían atravesado como cuchillos, pero también me habían liberado, porque finalmente entendía. Durante años me había preguntado qué había hecho mal, por qué mi hijo me había borrado de su vida, qué error había cometido como madre para merecer ese olvido. Ahora sabía que no había hecho nada malo. El error no había sido mío, había sido suyo. Había sido de un sistema que enseña a las personas a valorar lo material sobre lo humano, que premia la apariencia y castiga la autenticidad, que convierte la humildad en vergüenza y la riqueza en virtud. Alejandro había aprendido esas lecciones, y ahora estaba pagando el precio. ¿Pero podría cambiar? ¿Realmente? ¿O solo estaba asustado porque su fuente de dinero había desaparecido? 5 años. Eso es lo que Joaquín le había dado. 5 años para demostrar dignidad, arrepentimiento, cambio de carácter. Y la decisión final sería mía. Yo decidiría si merecía parte de esa herencia. La responsabilidad me pesaba como piedras en los hombros, porque no quería ese poder. No quería ser jueza del alma de mi hijo. No quería pasar 5 años observándolo, midiendo cada gesto, cuestionando cada palabra, preguntándome si su cambio era genuino o solo teatro desesperado. Pero Joaquín me había puesto en esa posición. Y tal vez lo había hecho porque sabía que yo era la única que podría hacerlo con justicia. No con venganza. No con crueldad. Sino con esa capacidad que solo las madres tienen, ver a sus hijos tal como son, con todos sus defectos, y aún así dejar la puerta abierta para la redención. El té se enfrió en mi taza. El cielo comenzó a aclararse lentamente, pasando de negro a gris oscuro. Pronto amanecería y tendría que tomar decisiones. Volver a la oficina de Salvador. Firmar papeles. Hacer que todo esto fuera oficial y real. Pero antes necesitaba algo más. Me vestí con mi ropa habitual, un pantalón viejo, una blusa de algodón que había lavado tantas veces que el color original era un misterio, mis zapatos gastados. Tomé mi bolso y salí del apartamento justo cuando los primeros rayos de sol tocaban los edificios. Las calles estaban vacías a esa hora. Solo algunos trabajadores madrugadores caminando hacia paradas de autobús. Barrenderos limpiando las aceras. Panaderos abriendo sus negocios, llenando el aire con el olor del pan recién horneado. Caminé sin rumbo fijo al principio. Solo necesitaba moverme, sentir mis pies contra el pavimento, recordar que seguía siendo la misma persona que ayer.
que el dinero no me había transformado en otra cosa durante la noche. Pero mis pies me llevaron, sin que lo planeara conscientemente, hacia el cementerio municipal. Hacía años que no venía aquí. No desde el entierro de mi madre, 15 años atrás. El lugar era pequeño, descuidado, con lápidas torcidas y pasto crecido entre las tumbas. El cementerio de los pobres. De los olvidados. De los que no dejaron fortunas para mausoleos de mármol. Pregunté en la oficina de entrada por la tumba de Joaquín Salazar. El encargado, un hombre mayor con overol manchado de tierra, me miró con sorpresa. ¿El millonario? No está aquí, señora. Lo enterraron en el Jardines del Recuerdo. El cementerio privado del lado norte. Por supuesto. Hasta en la muerte, Joaquín y yo estábamos separados por clase social. Tomé otro autobús. Este viaje fue más largo, atravesando la ciudad desde los barrios pobres hasta las zonas residenciales donde las casas tenían jardines y los carros no tenían óxido. El cementerio Jardines del Recuerdo era exactamente lo que su nombre prometía. Impecable, con césped perfectamente cortado, árboles ornamentales, senderos de piedra y lápidas de granito brillante. Encontré la tumba de Joaquín en la sección más nueva. La lápida era simple pero elegante. Su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una frase: constructor de sueños. Me quedé parada frente a ella, con las manos en los bolsillos de mi pantalón, sintiendo el viento frío de la mañana contra mi rostro. «Hola, Joaquín», dije en voz baja. No esperaba respuesta. Los muertos no hablan. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba estar aquí. No sé si puedes escucharme. No sé si hay algo después de esto. Pero si hay, espero que estés en paz. Espero que finalmente hayas encontrado lo que buscabas durante toda tu vida. El viento movió las hojas de los árboles cercanos. Un pájaro cantó en la distancia. La vida continuaba, indiferente a las conversaciones entre los vivos y los muertos. Leí tu carta, continué. Escuché tus palabras. Y quiero que sepas que no estoy enojada. Ya no. La rabia se fue hace mucho tiempo. Se fue junto con tantas otras cosas que tuve que soltar para poder sobrevivir. Respiré hondo, sintiendo como el aire frío llenaba mis pulmones. Me preguntaste por qué nunca te lo recordé. ¿Por qué nunca exigí lo que era mío? La verdad es simple, porque te amaba. Y cuando amas a alguien, no llevas cuentas. No cobras facturas. Solo das. Incluso cuando significa perderlo todo. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la detuve. Pero también necesitas saber algo más. Algo que no escribiste en esa carta porque tal vez no lo sabías. Cuando acepté ese cheque de $5,000 y me fui, no fue solo por dignidad. Fue porque vi algo en tus ojos ese día. Vi alivio. Alivio de que yo no pelearía. De que yo no te complicaría la vida. De que yo desaparecería silenciosamente y te dejaría ser feliz con alguien más. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Y pensé, si mi amor por ti significa desaparecer, entonces desapareceré. Porque así amaba yo. Sin condiciones. Sin demandas. Sin esperar nada. Me arrodillé frente a la tumba de Joaquín, sin importarme que la tierra húmeda manchara mi pantalón viejo. Mis rodillas crujieron con ese dolor familiar que ya era parte de mi cuerpo, pero lo ignoré. Necesitaba estar cerca. Necesitaba que, si existía algo después de la muerte, él pudiera escuchar lo que venía ahora. Tu hijo, dije, y mi voz se quebró. Nuestro hijo. Alejandro. Está roto, Joaquín. Lo vi ayer. Vi cómo se desmoronaba cuando escuchó la verdad. Y no sé qué hacer con eso. El viento se llevó mis palabras, pero seguí hablando. Me diste 5 años para decidir si merece parte de la herencia. 5 años para juzgar si su cambio es real. Pero ¿cómo se juzga el corazón de un hijo? ¿Cómo mides el arrepentimiento? ¿Cómo sabes si las lágrimas son genuinas o solo miedo a perder lo que nunca fue suyo? Pasé mis dedos por las letras grabadas en la lápida. Estaban frías, duras, permanentes. Parte de mí quiere castigarlo. Quiere que sienta, aunque sea una fracción del abandono que yo sentí durante 30 años. Que entienda lo que es ser invisible, olvidado, borrado. Pero otra parte solo ve al niño que fue, al bebé que cargué,
al hijo que amé antes de que el mundo le enseñara a avergonzarse de mí. Me senté sobre mis talones, sintiendo como la humedad de la tierra se filtraba a través de la tela. No sé si puedo perdonarlo, Joaquín. No sé si alguna vez podré mirarlo sin recordar esa sonrisa cuando me dijo que yo solo recibiría $10. Sin recordar años de llamadas nunca devueltas. Sin recordar que no fui invitada a su boda. Que mis nietos, si existen, no conocen mi nombre. Un sollozo escapó de mi garganta. Uno solo. Seco y doloroso. Pero tampoco puedo odiarlo. Porque sigue siendo mi hijo. Y eso es algo que ningún testamento puede cambiar. Ninguna herencia puede borrar. Me puse de pie lentamente, limpiando la tierra de mis rodillas con manos temblorosas. Voy a aceptar tu herencia. No porque la necesite para ser feliz. No porque el dinero llene el vacío que dejaste. Sino porque es la única forma de honrar la verdad. De reconocer que sí, yo construí esos cimientos. Y merezco que se reconozca. Miré la lápida una última vez. Pero los 5 años que le diste a Alejandro, esos no son para que yo lo juzgue. Son para que él se encuentre a sí mismo. Para que decida qué tipo de hombre quiere ser. No por dinero. No por herencia. Sino porque finalmente entendió que hay cosas más valiosas que las cuentas bancarias. Me alejé de la tumba caminando despacio por el sendero de piedra. El sol había subido más en el cielo, iluminando el cementerio con esa luz dorada de las mañanas. Todo se veía más claro, más definido. Las sombras eran más cortas. Los colores más vivos. Tomé el autobús de regreso al centro. Esta vez el viaje me pareció más corto. O tal vez yo estaba más tranquila. Había algo liberador en haber hablado con Joaquín, aunque fuera con una lápida de granito. Había dicho en voz alta lo que llevaba décadas guardado en el pecho. Llegué a la oficina del abogado Salvador a las 10 de la mañana. La recepcionista, una mujer joven con maquillaje impecable, me miró de arriba abajo antes de forzar una sonrisa profesional. «¿Tienes cita?» «Soy Marisol Herrera. Vine ayer para la lectura del testamento». Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se hizo más amplia, más genuina, o tal vez más falsa. Era difícil saberlo. Por supuesto, señora Herrera. El doctor Salvador la está esperando. Permítame avisarle. Desapareció detrás de una puerta y regresó segundos después. Puede pasar. Caminé por el mismo pasillo de ayer. Las mismas paredes color crema. Los mismos cuadros abstractos. Pero todo se sentía diferente. Ayer había entrado aquí como una mujer invisible. Hoy entraba como heredera de una fortuna. Salvador se puso de pie cuando entré. Me ofreció la mano con una sonrisa cordial. Señora Marisol, me alegra que haya regresado. Pudo descansar. No mucho, admití. Es comprensible. No todos los días uno recibe noticias como las de ayer. Me senté en la misma silla donde había estado 24 horas atrás. Salvador abrió su carpeta y sacó varios documentos. He preparado todos los papeles necesarios para la transferencia. También tomé la libertad de contactar a un asesor financiero de confianza. Con una herencia de esta magnitud, va a necesitar orientación profesional para manejar inversiones, impuestos y... Espere, lo interrumpí. Antes de firmar nada, necesito saber algo. Salvador me miró con atención. La carta de Joaquín. La que leyó ayer. ¿Puedo tener una copia? Por supuesto. De hecho, el original es suyo. El señor Salazar especificó que debía entregárselo después de la lectura. Sacó un sobre de la carpeta y me lo entregó. Era de papel grueso, color marfil, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Joaquín. Lo tomé con manos que temblaban ligeramente. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Algo que no se leyera ayer. Salvador dudó un momento. Luego asintió. Hay una cláusula adicional. El señor Salazar dejó instrucciones específicas sobre cómo debía manejarse la herencia en caso de que usted decidiera rechazarla. ¿Rechazarla? Sí. Él consideró esa posibilidad. Conocía su carácter, señora Marisol. Sabía que usted podría sentir que no merecía el dinero,
o que era demasiado, o que traería complicaciones a su vida. Por eso dejó una carta adicional, una que solo debía leerse si usted rechazaba la herencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dice esa carta? Salvador la sacó de la carpeta. Era más breve que la otra, escrita en la misma letra temblorosa. Dice: si Marisol rechaza esta herencia, entonces todo debe donarse a instituciones de caridad que apoyen a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Nada debe ir a mi hijo. Nada debe ir a nadie que no haya demostrado el valor del sacrificio. Porque si Marisol no acepta lo que es suyo por derecho, entonces nadie más merece tocarlo. Las palabras me golpearon como puñetazos. Él sabía, susurré. Sabía que yo consideraría rechazarlo. Lo conocía bien, señora. Me quedé en silencio un momento largo, procesando, entendiendo. Joaquín me había puesto en una encrucijada. Si aceptaba la herencia, tenía que cargar con la responsabilidad de ser millonaria, de tomar decisiones sobre Alejandro, de cambiar mi vida para siempre. Si la rechazaba, condenaba a mi hijo a no recibir nada, ni siquiera la oportunidad de redimirse en 5 años. Era una última lección, una última enseñanza. Él me está obligando a elegirme a mí misma, dije en voz alta. Salvador me miró con curiosidad. Durante toda mi vida elegí a otros. A él, a mi hijo, a cualquiera menos a mí. Y ahora, desde la tumba, me está diciendo: esta vez tienes que elegirte. Porque si no lo haces, si rechazas lo que es tuyo, entonces todo se pierde. Incluso la posibilidad de que Alejandro cambie. Salvador asintió lentamente. Era un hombre complejo, el señor Salazar. Cometió muchos errores en vida. Pero en la muerte intentó hacer justicia. Tomé la pluma que Salvador me ofrecía. Era pesada, elegante, probablemente costaba más que mi presupuesto de comida de un mes. La sostuve sobre el primer documento. Si firmo esto, dije, mi vida cambia para siempre. Sí. No podré volver a ser invisible. No. Tendré que aprender a vivir con dinero, con responsabilidad, con el peso de decisiones que afectan a otros. Así es. Respiré hondo. Pensé en mi apartamento pequeño, en mis empanadas de los domingos, en Fátima y su búsqueda desesperada de trabajo, en todos los años de contar monedas y estirar presupuestos y sobrevivir día a día. Pensé en Alejandro, en el niño que fue y en el hombre que se había convertido, en esos 5 años que tenía para demostrar que podía ser mejor. Y pensé en mí, en Marisol, la mujer que había dado todo sin pedir nada, la mujer que había sido olvidada, borrada, invisibilizada, la mujer que merecía ser vista. Firmé el primer documento, luego el segundo, el tercero, el cuarto. Con cada firma sentía como algo cambiaba. No afuera, adentro. Salí de la oficina del abogado Salvador con un sobremanila bajo el brazo. Dentro estaban copias de todos los documentos que había firmado. Certificados, transferencias bancarias, autorizaciones, papeles que convertían las palabras en realidad legal e irrevocable. Era oficialmente millonaria. La palabra todavía sonaba absurda en mi mente, como un disfraz que no me quedaba bien, como zapatos de un número equivocado que me hacían caminar diferente. El sol brillaba con fuerza ahora. La ciudad estaba llena de gente moviéndose con prisa, persiguiendo trabajos, citas, responsabilidades. Yo me quedé parada en la acera, sintiendo el peso del sobre en mis manos. Dentro de ese sobre estaba mi nueva vida, pero no sabía cómo empezar a vivirla. Señora Marisol. Me volví. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con un traje sastre color gris y un maletín profesional. Cabello recogido en un moño perfecto. Sonrisa amable pero calculada. Soy Andrea Ruiz. El doctor Salvador me contactó. Soy asesora financiera. Me pidió que me pusiera a su disposición para ayudarla con la transición. Transición. Qué palabra tan elegante para decir, no tienes idea de cómo manejar 15 millones de dólares. No contraté ningún asesor, dije con cautela. Lo sé. Es un servicio de cortesía por parte del bufete. Al menos para las primeras semanas.
Después usted decide si desea continuar con mis servicios o buscar a alguien más. Me estudió con ojos profesionales, probablemente evaluando mi ropa gastada, mis zapatos viejos, calculando cuánto trabajo tendría que hacer para convertir a esta mujer pobre en una millonaria respetable. Mire, continuó Andrea con tono suave, como si hablara con alguien que no entiende cosas complejas, sé que esto puede ser abrumador. Pasar de una situación económica modesta a tener acceso a una fortuna considerable es un cambio dramático. Mucha gente en su posición comete errores. Gasta impulsivamente. Confía en las personas equivocadas. Pierde todo en meses. Sus palabras deberían haberme ofendido. Pero tenía razón. Yo no sabía nada de inversiones, de impuestos, de cómo proteger dinero. Apenas sabía cómo estirarlo para que durara hasta fin de mes. ¿Qué propone?, pregunté. Que tomemos un café. Que hablemos sobre sus necesidades, sus metas, sus preocupaciones. Y que desarrollemos un plan financiero que le permita vivir cómodamente sin dilapidar lo que recibió. Acepté. Porque necesitaba ayuda, aunque me doliera admitirlo. Caminamos 2 cuadras hasta una cafetería elegante. El tipo de lugar donde una taza de café costaba lo mismo que mi presupuesto de comida diaria. Andrea ordenó un capuchino con leche de almendras. Yo pedí café negro, el más barato del menú, por puro instinto. Puede pedir lo que quiera, dijo Andrea con una sonrisa. Ya no tiene que mirar los precios. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Tenía razón. Ya no tenía que contar centavos. Ya no tenía que elegir entre café y comida. Ya no tenía que mirar precios. Pero seguía haciéndolo. Porque 30 años de pobreza no se borran con una firma. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Andrea sacó una tableta de su maletín y comenzó a hacer preguntas. Preguntas que nunca nadie me había hecho. ¿Cuáles son sus gastos mensuales actuales? Le di las cifras. Alquiler, $300. Servicios, 100. Comida, 200 y ahorraba. Transporte, 50. Total, menos de $700 al mes. Mi pensión apenas cubría eso y siempre había que hacer malabares. Andrea escribió en su tableta sin expresión. Pero vi algo en sus ojos. Compasión. O tal vez pena. ¿Tiene deudas? No. Nunca pude pedir préstamos. Nadie le presta a quien no tiene nada que ofrecer como garantía. Ahorros. Me reí sin humor. $200 en una cuenta de ahorro que no genera intereses. ¿Propiedades? ¿Inversiones? ¿Seguros? Negué con la cabeza a cada pregunta. Andrea dejó la tableta sobre la mesa y me miró directamente. Señora Marisol, voy a ser honesta con usted. Su situación es única. Ha pasado de tener prácticamente nada a tener $15 millones. Eso la coloca en el 1% más rico del país. Pero también la hace vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A estafadores. A familiares que aparecerán de la nada pidiendo dinero. A inversiones fraudulentas. A personas que querrán aprovecharse de su inexperiencia financiera. Y también vulnerable a usted misma. A mí misma. Sí. Al impulso de compensar décadas de privación gastando sin control. O al impulso contrario, sentir que no merece el dinero y seguir viviendo en la pobreza por culpa. Ambos extremos son peligrosos. Bebí mi café. Estaba amargo, fuerte, honesto. Como esta conversación. ¿Qué sugiere entonces? Andrea se inclinó hacia adelante. Primero, mantener discreción absoluta. No le diga a nadie cuánto heredó. La noticia se filtrará eventualmente, pero mientras más tiempo mantenga privacidad, mejor. Segundo, no tome decisiones importantes durante los primeros 6 meses. Nada de comprar casas, autos, hacer regalos grandes. Déjese adaptar. Tercero, estructuremos su dinero de forma inteligente. Sacó una hoja de papel y comenzó a dibujar círculos. Dividiremos sus fondos en 3 categorías. 1. Dinero para vivir. Calcularemos una cantidad mensual razonable que le permita vivir cómodamente sin excesos. Digamos $5,000 al mes. Eso es $60,000 al año. Más de lo que necesita actualmente,
pero le da espacio para mejorar su calidad de vida. $5,000 al mes. 7 veces más de lo que gastaba ahora. Me mareé solo de pensarlo. 2. Dinero de emergencia. $1 millón en una cuenta de fácil acceso para cualquier imprevisto. Enfermedad, emergencias familiares, lo que sea. 3. Inversiones a largo plazo. El resto, aproximadamente 14 millones, se invertirá conservadoramente en fondos diversificados que generen rendimientos estables. ¿Y los impuestos?, pregunté. Esa herencia está sujeta a impuestos. Aproximadamente 30%. Es decir, de 15 millones, cerca de 4,5 millones irán al gobierno. Le quedarían 10,5 millones netos. El número seguía siendo astronómico para mí. Pero incluso con 10 millones, continuó Andrea, si los maneja bien, nunca tendrá que preocuparse por dinero nuevamente. Los rendimientos anuales de inversiones conservadoras podrían darle entre $300,000 y $500,000 al año. Más de lo que necesitará para vivir. Mi cabeza daba vueltas. Números que no tenían sentido. Cantidades que no podía visualizar. Sé que es mucho que procesar, dijo Andrea con gentileza. Por eso sugiero que vayamos paso a paso. Hoy solo necesito que abra una cuenta bancaria nueva. Mañana revisaremos opciones de inversión. La próxima semana hablaremos de seguros y protección de activos. Sin prisa. Sin presión. Asentí porque no encontraba palabras. Pasamos la siguiente hora en el banco. Un banco diferente al que había usado toda mi vida. Este tenía pisos de mármol, ejecutivos en trajes caros, y un área VIP donde nos atendieron con café gourmet y galletas importadas. El gerente, un hombre de mediana edad con corbata de seda, me trataba como si fuera alguien importante. Sonreía demasiado. Hablaba en un tono suave, casi reverente. Me llamaba señora Herrera cada 2 frases. Firmé más papeles. Abrí cuentas. Recibí tarjetas bancarias que brillaban como metales preciosos. Tarjetas con límites de crédito que jamás podría usar por completo. Cuando salimos del banco, ya era tarde. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores naranjas y rosas. ¿Dónde vive actualmente?, preguntó Andrea mientras caminábamos hacia la parada del autobús. Le di la dirección. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Conocía ese barrio. Sabía qué tipo de edificios había allí. Qué tipo de vidas. Eventualmente querrá mudarse, dijo con tacto. No tiene que ser de inmediato. Pero cuando esté lista, puedo ayudarla a encontrar un lugar más seguro, más cómodo. No quiero una mansión, dije firmemente. No tiene que serlo. Solo algo donde se sienta segura. Donde las cerraduras funcionen. Donde el agua caliente sea confiable. Donde no tenga que preocuparse por el crimen. Tenía razón. Pero la idea de dejar mi apartamento me aterraba. Era todo lo que conocía. Era mi refugio. Piénselo, dijo Andrea entregándome una tarjeta con su número. Y llámeme cuando necesite algo. Lo que sea. Estoy aquí para ayudar. La vi alejarse en un taxi. Una mujer joven, exitosa, segura de sí misma. Todo lo que yo nunca había sido. Tomé el autobús de regreso a casa. Esta vez el viaje se sintió diferente. Miré a los otros pasajeros con nuevos ojos. La madre joven luchando con 2 niños pequeños. El hombre con overol manchado que probablemente venía de un trabajo físico agotador. La anciana contando monedas para pagar su pasaje. Esa había sido yo. Seguía siendo yo. Pero también era otra cosa ahora. 3 meses pasaron como un sueño del que no terminaba de despertar. 3 meses donde el mundo que conocía se fue transformando lentamente, como esas fotografías viejas que se desvanecen con el tiempo hasta que ya no reconoces los rostros. Me mudé. No a una mansión, como Andrea había sugerido varias veces, sino a un apartamento modesto en un barrio mejor. 2 habitaciones, como el anterior, pero con ventanas que cerraban bien, con agua caliente confiable, con paredes gruesas que no dejaban escuchar las conversaciones de los vecinos. Nada ostentoso. Solo digno. Fátima lloró cuando se lo dije. Lloró y me abrazó con esa fuerza desesperada de quien ve partir a uno de los pocos amigos que tiene.
Le expliqué que había recibido una herencia. No le dije cuánto, solo que era suficiente para cambiar mi vida. Me alegro por ti, Marisol, me dijo entre lágrimas. De verdad me alegro. Te lo mereces más que nadie. Antes de irme, hice algo. Transferí dinero a su cuenta. Suficiente para que pagara 6 meses de alquiler, para que comprara comida sin contar monedas, para que tuviera un respiro mientras encontraba trabajo. Lo hice anónimamente, a través de Andrea, para que no supiera que venía de mí. Porque había aprendido algo en estos meses, que el dinero podía ser una herramienta de justicia silenciosa, de redención invisible. También ayudé a otros. Al señor Marco, el vendedor de frutas de la esquina que llevaba 30 años en el mismo puesto. Le pagué las deudas que tenía con prestamistas informales que lo estaban ahogando. Él nunca supo quién lo hizo. A la señora Angélica, mi antigua vecina del 4º piso, cuyo hijo necesitaba una operación que el sistema de salud público retrasaba indefinidamente. Pagué la cirugía. Ella pensó que fue una fundación benéfica. Lo hice en silencio. Sin nombre. Sin reconocimiento. Porque así había aprendido a dar durante toda mi vida, sin esperar nada a cambio. Pero el dinero también trajo complicaciones. Una tarde, 2 meses después de la lectura del testamento, sonó el timbre de mi nuevo apartamento. Abrí la puerta y ahí estaba Sandra. Sola. Sin Alejandro. Con el rostro demacrado, los ojos hinchados, la ropa arrugada. Ya no era la mujer elegante y arrogante que había visto en la oficina del abogado. Era un espectro de lo que había sido. ¿Qué quieres?, pregunté sin invitarla a pasar. Hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Dudé, pero algo en su expresión, algo roto y desesperado, me hizo abrir la puerta más ampliamente. Entramos a la sala. Sandra miró alrededor, evaluando mi nuevo hogar con ojos críticos que habían perdido su veneno. No es lo que esperaba, dijo. ¿Qué esperabas? ¿Una mansión? ¿Sirvientes? ¿Lujos obscenos? Sí, admitió con honestidad brutal. Eso es exactamente lo que esperaba. Se sentó en el sofá sin pedir permiso. Se veía exhausta, como alguien que no ha dormido bien en semanas. Alejandro me dejó, dijo de repente. Hace 3 semanas. Dijo que ya no podía seguir conmigo, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que necesitaba entender qué tipo de hombre quería ser. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una tristeza profunda. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Sandra me miró con sorpresa. ¿Lo sientes? Yo fui horrible contigo. Te traté como basura. Y tú lo sientes. Siento que estés sufriendo. No le deseo sufrimiento a nadie, ni siquiera a quienes me hicieron daño. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban en su regazo. Vine a pedirte algo, dijo con voz quebrada. No dinero. Sé que no tengo derecho a eso. Vine a pedirte que le des una oportunidad a Alejandro. Que no lo juzgues por lo que yo lo convertí. Tú lo convertiste. Sí. Yo lo empujé a alejarse de ti. Yo planté la semilla de la vergüenza. Yo lo convencí de que tú eras un lastre que necesitaba cortar. Porque yo vengo de dinero, Marisol. Y desde que era niña me enseñaron que la gente pobre elige serlo. Que son flojos, que no se esfuerzan, que no merecen respeto. Sus palabras me golpearon con su honestidad cruda. Pero cuando vi esa carta, continuó, cuando escuché lo que hiciste por Joaquín, cómo te sacrificaste, cómo diste todo sin pedir nada, entendí que yo había estado equivocada toda mi vida. Y ya era demasiado tarde. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando el poco maquillaje que llevaba. Alejandro está cambiando. De verdad. Está yendo a terapia. Está trabajando en un empleo normal, no en la empresa que administraba con el dinero de su padre. Está aprendiendo a ser humilde. Y todo porque finalmente vio lo que tú fuiste. Lo que tú eres. Me senté a su lado. No cerca, pero tampoco lejos. No vine aquí por dinero, repitió Sandra. Vine porque necesitaba que supieras que lo que pasó esa tarde en la oficina del abogado fue el día que destruyó todo lo que yo creía sobre el mundo. Y aunque me cueste admitirlo,
También fue el día que me salvó de convertirme en un monstruo peor del que ya era. Se puso de pie, lista para irse. Sandra, la llamé. Se volvió. Los 5 años que Joaquín le dio a Alejandro no son para que me demuestre nada a mí. Son para que se demuestre algo a sí mismo. Si cambia, si realmente encuentra quién es sin el dinero, sin la arrogancia, sin la vergüenza, entonces tal vez haya esperanza. Para él. Para ustedes. Para todos nosotros. Sandra asintió. Algo parecido a la gratitud cruzó por su rostro. Gracias, susurró. Por no odiarnos. Por no buscar venganza. Por ser mejor de lo que nosotros fuimos contigo. La vi partir. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Me quedé sola en mi sala, rodeada de muebles nuevos que todavía olían a tienda, en un apartamento que todavía no se sentía como hogar. Caminé hacia la ventana. Desde aquí podía ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Millones de vidas, millones de historias, millones de personas luchando, amando, sufriendo, sobreviviendo. Pensé en Joaquín. En cómo había tomado 30 años y una muerte para que reconociera mi sacrificio. Pensé en Alejandro. En los 5 años que tenía por delante para convertirse en alguien digno del apellido que llevaba. Pensé en Sandra, en cómo el privilegio puede ser una cárcel tan efectiva como la pobreza. Y pensé en mí. Durante 65 años había vivido para otros. Había dado todo. Había sido invisible, olvidada, borrada. Pero había sobrevivido. Y esa supervivencia, me di cuenta, era su propia forma de victoria. El dinero no me había devuelto los años perdidos. No había borrado la soledad. No había traído de vuelta al esposo que me abandonó o al hijo que me olvidó. Pero me había dado algo más importante, la posibilidad de elegir. Elegir cómo vivir. Elegir a quién ayudar. Elegir qué tipo de legado dejar. Y elegir, finalmente, verme a mí misma con los mismos ojos con los que Joaquín me había visto en esa carta, como alguien que merecía ser reconocida. Saqué mi teléfono. Marco el número de Andrea. Quiero hacer algo con el dinero, le dije cuando contestó. Quiero crear un fondo. Para mujeres mayores que están solas. Que trabajaron toda su vida y no tienen nada. Que fueron olvidadas por sus familias. Que necesitan saber que alguien las ve. Andrea hizo una pausa. Luego dijo, eso es hermoso, Marisol. Podemos hacerlo. ¿Cuánto quieres destinar? 5 millones, respondí sin dudar. Escuché su respiración contenida al otro lado de la línea. Eso es la mitad de tu herencia. Lo sé, pero el resto es más que suficiente para mí. Y esto es importante. Es la única forma de darle sentido a todo. Coloqué el teléfono. Volví a mirar por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores imposibles. Naranja, rosa, violeta. Como si el universo mismo celebrara el final de algo y el comienzo de otra cosa. Algunos héroes no necesitan de medallones, ni de estatuas, ni de reconocimiento público. Solo necesitan tiempo. Tiempo para que la verdad salga de las sombras. Tiempo para que las heridas se conviertan en cicatrices. Tiempo para que el olvido se transforme en memoria. Y yo había aprendido algo en estos 65 años de vida, que el tiempo siempre habla. Tarde o temprano. Con voz suave o con gritos. Pero siempre habla. Y cuando lo hace, los que escuchan con humildad encuentran redención. Los que escuchan con orgullo encuentran ruina. Y los que nunca fueron escuchados en vida, finalmente encuentran su voz. Me alejé de la ventana. Preparé té en mi cocina nueva. Me senté en mi sofá cómodo. Abrí un libro que había comprado esa mañana sin mirar el precio. Y por primera vez en 30 años, respiré sin el peso del olvido aplastando mi pecho. Porque ya no era invisible. Ya no era olvidada. Era Marisol. Y eso, descubrí, siempre había sido suficiente.